¿Qué tal, ceporretes? Os presento un nuevo tutorial, esta vez para hacer una integral doble por cambio de variable. Nos proponen en este ejercicio una integral, y esta es la función, un dominio de integración y un cambio de variable asociado. Entonces vamos a hacer el cambio de variable, vamos a ver cómo quedan las nuevas funciones, el nuevo dominio de integración, y una vez planteada la nueva integral, nos piden también resolverla. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, tenemos una función. De momento no tenemos que usarla absolutamente para nada. Y tenemos el dominio de integración que tampoco voy a dibujar, porque no voy a hacer el problema en cartesianas, lo voy a hacer con este cambio de variable. Por tanto, como nos han dado el valor de la u en función de x y la v en función de x y de y, lo primero que vamos a hacer es despejarlo para poder sustituir, aunque en este caso en concreto directamente la v vale 2, porque justo x más 2y me la han dado aquí abajo. La x vale u, también podemos sustituirla aquí, pero no conocemos el valor de la y. Luego vamos a despejarla de la expresión. Por tanto, si nos dicen que u es igual a x y que v es igual a x más 2y, resolviendo este pequeño sistema, deducimos de la primera ecuación que la x vale u y que si sustituimos aquí nos queda v igual a u más 2y y por tanto despejando nos queda v menos u igual a 2y y pasando el 2 dividiendo obtenemos que la y vale v menos u partido por 2. Por tanto ya tenemos despejadas las variables. Aquí tenemos u y v en función de x y de y con esta resolución del sistema tenemos x e y en función de u y de v. Ya estamos preparados para hacer los cambios. Entonces, recordad que un cambio de variable siempre implicaba tres cambios. El primero es el propio cambio de variable. Aquí lo tenemos. Tanto unas en función de otras como otras en función de unas, a elección del consumidor. Después, el segundo paso será cambiar también el diferencial de x y el diferencial de y con la matriz jacobiana. Por tanto, si sustituimos aquí las derivadas de x respecto de u y de x respecto de v y luego de y respecto de u y de y respecto de v, tendremos relacionado ambos diferenciales. Entonces, si derivamos la x respecto de u, nos da 1. Si derivamos la x respecto de v, nos da 0. Si derivamos la y respecto de u, nos sale menos 1 medio. Y si derivamos la y respecto de v, nos sale 1 medio. Por tanto, si hacemos este determinante, nos queda 1 medio de diferencial de u y diferencial de v. Y por último, las cotas o el dominio de integración. Entonces, el dominio de integración nos lo daban con estas rectas. El eje X, el eje Y, el eje X y una recta oblicua, o sea que en planta se vería un triángulo. Con este cambio de variable vamos a ver cómo queda el problema. Teníamos X igual a 0, Y igual a 0 y X más 2Y igual a 2. Sustituyendo las variables del cambio, nos queda, por un lado, que la x es igual a 0 y como la x vale u, ahora nos queda que u es igual a 0. La y es igual a 0, como la y vale v menos u partido por 2, lo igualamos a 0 y si pasamos multiplicando, nos queda que v menos u es igual a 0. Y por último tenemos x más 2y igual a 2. No haría falta sustituir la x por este valor y la y por este valor, porque directamente x más 2y proviene del cambio y vale v. Por tanto, tendríamos la recta v igual a 2. Entonces, estas son las nuevas rectas del nuevo dominio. A este dominio, si queréis, que es el que nos han dado en el enunciado, lo han llamado D, pues a este, si queréis, le llamáis D'. Y será mi nuevo dominio con las nuevas variables. Ese sí lo tenemos que dibujar, porque en función de ese dominio de integración quedarán los límites de la integral. Entonces, si mis nuevas variables ahora son u y v,
en vez de x y de y, tenemos que la primera ecuación es u igual a 0. U igual a 0 es el eje v, sería esta recta de aquí. ¿De acuerdo? V igual a 2 sería esta recta de aquí, que estaría en esta posición. V igual a 2 y esta u igual a 0. Y v menos u igual a 0 es v igual a u, que sería la bisectriz del primer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro dominio de integración sería esta parte que está aquí dentro. Es decir, que cualquier integral después del cambio se puede hacer con x y con y. Pues ahora, en este caso, se podrá hacer con u y con v. Y el orden lo decidís vosotros o lo decidiremos ahora en función de la dificultad de la integral. Entonces, una vez preparado el cambio de variable, nos vamos a la integral del enunciado y ejecutamos los tres cambios. Es decir, que la integral que nos estaban pidiendo en el dominio D, ahora lo vamos a hacer en el dominio D'. Si sustituís la x por su valor, que es u, y x más 2y por su valor, que es v, nos queda u entre v. Y con eso habríamos utilizado el paso 1. El paso 3 está metido en la integral y el paso 2 es cambiar el diferencial, que en este caso nos ha salido 1/2 de diferencial de u por diferencial de v. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esta integral necesitamos decidir si empezamos con u o empezamos con v. Como es una exponencial, la u en el numerador haría que esta integral fuese inmediata, porque la derivada de u partido por v sería 1 partido por v, que sería una constante para esta variable. Si lo hiciésemos al revés no podríamos hacerla. Entonces vamos a dejar este orden de integración, por tanto vamos a hacer la integral de 1/2, que lo podemos poner aquí delante, de e elevado a u partido por v respecto de u. Y cuando terminemos, diferencial de v. Según la regla de Fubini, yo puedo elegir el orden que quiera, pero ser coherente después con los límites de integración. Como hemos decidido hacer la integral en v por la parte exterior, nos iremos al dibujito e intentaremos ver entre qué valores numéricos de v varía el dibujo, que en este caso es entre 0 y 2. Y internamente meteremos los valores de la u. La u de este ejercicio varía según el gráfico que hemos hecho como si fuera el eje X, de izquierda a derecha. O sea que entrando por la izquierda salimos por la derecha. Cuando entramos por la izquierda tocamos todo el rato el eje de las v's, que entonces sería v igual a u igual a 0, y luego tocaríamos y dejaríamos de tocar por la bisectriz, que entonces, como yo quiero el valor de la u, y la u vale v, ¿no?, que lo teníamos por aquí, pues entonces varía entre 0 y v. Y esta sería la integral que vamos a resolver. El problema que se habían propuesto era tipo test, y la solución que corresponde a este caso es la opción A. Por tanto, el primer ejercicio es opción A. Ahora nos piden resolver la integral. Entonces, la integral la vamos a resolver como todas las integrales dobles, primero respecto de u, aplicando barro, y después integrando respecto de d, o sea, como si fueran dos simples. Igual que una triple será como hacer tres simples. Entonces, la integral de e elevado a u partido por v se hace sabiendo la derivada de e elevado a u partido por v. Entonces, si vosotros tenéis que la función que tenemos, bueno, pues le llamemos e elevado a u partido por v, si esto lo deriváis respecto de u, nos quedaría la misma exponencial por la derivada del exponente, que es 1 partido por v. Entonces, como en este ejercicio no tenemos el 1 partido por v, podemos ponerlo aquí delante, donde queráis, 1 partido por v. Y así conseguimos que la integral sea inmediata, ya que la
v para la u es una constante. Como me he inventado 1 partido por v, tengo que sacarlo fuera de la integral, pero solo de la primera, porque para la primera es una constante, pero para la segunda es una variable. Por tanto, ya podemos hacer esa integral y resolverla. Entonces, podemos sacar el 1/2, que no afecta en este problema, aquí fuera, y sería 1/2. Después nos quedaría la integral entre 0 y 2 de esta otra integral. Entonces, esta integral, según hemos visto su derivada, proviene de e elevado a u partido por v. Y esa integral está acotada entre 0 y v por diferencial de v. Y esta v, que estaba fuera de esa integral, ahora la ponemos aquí para integrarla después. ¿De acuerdo? Por tanto, nos queda el 1/2 fuera de la integral. La integral entre 0 y 2 de v, que todavía no la hemos hecho, y ahora aplicamos Barrow. Siempre introducimos primero el exponente superior y después el exponente inferior, y ambos se restan. Entonces metemos la v y nos queda v entre v1, luego nos queda el número e elevado a 1, menos el 0, e elevado a 0 es 1 y nos queda e menos 1 por diferencial de v. E menos 1 es una constante y si lo sacáis fuera nos quedaría e menos 1 partido por 2 por la integral entre 0 y 2 de v diferencial de v. Una integral polinómica totalmente inmediata y que el resultado es e elevado e menos 1 partido por 2 por la integral de v. La integral de v es v cuadrado partido por 2 limitada entre 0 y 2. Si aplicamos la regla de Barrow, nos queda, primero metiendo el 2, como os he dicho antes, primero el superior, nos queda 2 al cuadrado, 4. 4 entre 2 son 2. Y después metemos el 0, que queda 0. Por tanto, este término queda 2 menos 0, 2, y este 2 se va a ir con este 2. Por tanto, la solución es e menos 1. Como este problema era tipo test, e menos 1 corresponde a la opción D. Y esta sería la solución del ejercicio. Espero que lo hayáis entendido. Y esto es todo. Chao.